Vale, aquí tienes una versión ampliada de la historia de Engin y Tuba, intentando mantener el mismo estilo, tono y formato que en tu narración original, y alcanzando aproximadamente las 1600 palabras. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura les tocará el corazón, una historia de amor, de esas que te hacen reír, suspirar y sí, probablemente también soltar alguna que otra lágrima. Porque hoy vamos a hablar de Engin y Tuba, y de su amor eterno, una historia tan emotiva que, bueno, ya lo dice el título, les hará llorar. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si les gustan este tipo de historias, si disfrutan de las emociones a flor de piel y de descubrir relaciones que nos inspiran y nos enseñan, no olviden suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras y podrán unirse a esta gran familia que estamos construyendo juntos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, preparen sus pañuelos, porque la historia de Engin y Tuba está a punto de comenzar. Esta no es la típica historia de amor que vemos en las películas, con finales felices y perfectos. Es una historia real, cruda a veces, pero sobre todo, llena de un amor inmenso, capaz de superar obstáculos que parecerían insuperables. Engin y Tuba se conocieron de una manera bastante casual. Él era un joven arquitecto con sueños de construir rascacielos que desafiaran la gravedad y embellecieran el horizonte de la ciudad, ella, una aspirante a escritora con la cabeza llena de personajes complejos y tramas intrincadas, historias por contar que clamaban por salir al mundo. Sus caminos se cruzaron en un café llamado El Rincón del Escritor, un lugar que ambos frecuentaban para encontrar inspiración en medio del bullicio urbano. Él dibujando bocetos de estructuras imponentes en una servilleta arrugada, ella, tecleando furiosamente en su viejo ordenador portátil, luchando contra el bloqueo del escritor y persiguiendo la musa esquiva. Al principio solo eran miradas furtivas por encima de las tazas de café humeante, sonrisas tímidas que se cruzaban en el aire, y algún que otro comentario inocuo sobre el clima impredecible de la ciudad. Pero poco a poco esas interacciones superficiales se fueron haciendo más largas, más profundas, revelando la curiosidad mutua que ardía en sus corazones. Descubrieron que compartían una pasión por el arte en todas sus formas, desde la arquitectura audaz hasta la literatura conmovedora, por la música que les hacía vibrar el alma, por la naturaleza que les brindaba paz y serenidad, y sobre todo por soñar a lo grande, por imaginar un futuro lleno de posibilidades infinitas. Engin admiraba la creatividad desbordante de Tuba, su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario a través de las palabras, su don para crear mundos enteros con solo la punta de sus dedos. Tuba por su parte se sentía atraída por la sensibilidad de Engin, por su mirada profunda y reflexiva que parecía entenderla sin necesidad de palabras, por su alma gentil que irradiaba bondad y compasión. No tardaron en darse cuenta de que lo que sentían era mucho más que una simple amistad. Era una conexión inexplicable, una fuerza invisible que los atraía el uno al otro como imanes, una resonancia de almas gemelas que se reconocían en medio del caos del mundo. Así que una tarde lluviosa, cuando el cielo lloraba a cántaros y las calles se convertían en ríos improvisados, mientras compartían un paraguas destartalado camino a casa, Engin se armó de valor, sintiendo el corazón latirle con fuerza en el pecho, y le confesó a Tuba lo que sentía, las palabras sinceras brotando de sus labios como un torrente imparable. La respuesta de ella no fue un discurso elaborado ni una declaración grandilocuente, sino algo mucho más simple y poderoso, un beso apasionado y lleno de significado que selló el inicio de una hermosa historia de amor. Un beso que prometía un futuro juntos, un futuro construido sobre la base sólida del respeto mutuo, la admiración y el amor incondicional. Los primeros años de su relación fueron pura felicidad, una época dorada llena de risas, aventuras y sueños compartidos. Se complementaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajaban sin esfuerzo, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y sueños, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios, y construían juntos un futuro que parecía prometedor, un futuro lleno de viajes, hijos y una casa con un jardín lleno de flores. Engin consiguió su primer gran proyecto, la oportunidad de diseñar un complejo residencial que revolucionaría la arquitectura de la ciudad, un conjunto de edificios innovadores que se convertirían en un símbolo de modernidad y elegancia. Tuba por su parte publicó su primera novela, una obra conmovedora y original que se convirtió en un éxito de ventas, catapultándola a la fama y consagrándola como una de las voces más prometedoras de la literatura contemporánea. Su libro resonó con miles de lectores, tocando fibras sensibles y dejando una huella imborrable en sus corazones.
Eran la pareja perfecta, el ejemplo viviente de que el amor verdadero existe y que los sueños, con esfuerzo, perseverancia y dedicación, se pueden hacer realidad. Viajaban juntos por el mundo explorando nuevos lugares, descubriendo culturas fascinantes y creando recuerdos inolvidables que atesorarían para siempre. Reían a carcajadas compartiendo chistes y anécdotas que solo ellos entendían, y se amaban con una intensidad que parecía inagotable, un amor que crecía y se fortalecía con el paso del tiempo. Su relación era un faro de luz para todos los que los rodeaban, una demostración palpable de que el amor puede ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar vidas y de superar cualquier obstáculo. Pero la vida, como sabemos por experiencia propia, no siempre es un camino de rosas. A veces el destino nos pone a prueba, lanzándonos desafíos inesperados que ponen a prueba nuestra fortaleza y nuestra capacidad de resistencia. Un día fatídico, mientras Enjin supervisaba las obras del complejo residencial que lo consagraría como arquitecto, sufrió un accidente grave que cambiaría sus vidas para siempre. Una viga de acero mal asegurada se desprendió de su amarre y lo golpeó brutalmente en la cabeza, dejándolo inconsciente en el acto. Fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos lucharon contra el reloj para salvar su vida, librando una batalla desesperada contra la muerte. Tuba no se separó de su lado ni un solo instante. Abandonó sus compromisos profesionales, pospuso sus proyectos literarios, y se dedicó por completo a estar al lado de Enjin, mostrándole su amor incondicional. Pasó días y noches interminables en la fría y aséptica sala de espera del hospital, rezando, llorando en silencio, y aferrándose con todas sus fuerzas a la esperanza de que Enjin se recuperara, de que volviera a abrir los ojos y le sonriera como antes. Los médicos, con rostro sombrío y voz compungida, le dieron un diagnóstico poco alentador: daño cerebral severo, pocas posibilidades de recuperación completa, y un futuro incierto lleno de desafíos. Le dijeron que lo más probable es que Enjin quedara con secuelas permanentes, que nunca volvería a ser el mismo hombre que ella amaba. Que su mente podría estar nublada, su cuerpo incapacitado, y su espíritu apagado. Para Tuba fue como si el mundo se derrumbara a sus pies, como si un terremoto devastador destruyera los cimientos de su felicidad. La idea de perder a Enjin, de ver cómo su alma gemela se desvanecía poco a poco, era insoportable, un dolor punzante que le desgarraba el corazón. Pero a pesar del dolor abrumador, del miedo paralizante y de la incertidumbre angustiante, Tuba se negó a rendirse. Decidió que lucharía con todas sus fuerzas para ayudar a Enjin a recuperarse, para devolverle la alegría, la esperanza y la vida que él le había dado a ella. Que se convertiría en su roca, en su guía, en su ángel de la guarda. Durante meses, Tuba se dedicó por completo al cuidado de Enjin, transformando su vida en una rutina implacable de terapias, ejercicios de rehabilitación y visitas al hospital. Lo acompañaba a las sesiones de fisioterapia, animándolo a superar sus limitaciones físicas, lo alentaba a hablar, a leer y a escribir, estimulando su mente para despertar de su letargo, le leía sus libros favoritos, reviviendo los momentos mágicos que habían compartido, y le contaba historias de su vida juntos, recordándole los sueños que aún les quedaban por cumplir. Le hablaba de sus planes para el futuro, de la casa que construirían, de los hijos que tendrían, y le recordaba constantemente lo mucho que lo amaba, susurrándole palabras de aliento y promesas de amor eterno. Al principio Enjin apenas reaccionaba. Su mirada estaba perdida en el vacío, su cuerpo inerte como una marioneta sin hilos, su mente atrapada en un laberinto de sombras. Pero poco a poco Tuba empezó a notar pequeños cambios, señales sutiles pero significativas que le indicaban que Enjin seguía ahí, luchando por volver a ella. Una leve sonrisa esbozada en sus labios al escuchar su voz, un apretón de manos más fuerte de lo habitual, un destello fugaz de reconocimiento en sus ojos. Eran señales casi imperceptibles, pero para Tuba eran la prueba irrefutable de que Enjin seguía vivo en su interior, aferrándose a la vida y luchando por regresar a su lado. Con el tiempo y gracias al amor inquebrantable de Tuba y a su dedicación incansable, Enjin fue recuperando poco a poco sus facultades. Aprendió a caminar de nuevo, aunque con dificultad, a hablar, aunque con esfuerzo, a leer, aunque con lentitud, a escribir, aunque con torpeza. El camino fue largo y difícil, lleno de obstáculos y retrocesos, de momentos de desesperación y frustración, pero Tuba nunca perdió la fe. Estuvo a su lado en cada paso del camino, dándole fuerzas, apoyo y amor incondicional. Celebraba cada pequeño logro como si fuera una gran victoria, y lo animaba a seguir adelante cuando se sentía desanimado. Finalmente, después de años de esfuerzo, sacrificio y dedicación, Enjin logró recuperarse casi por completo.
Volvió a diseñar, aunque con algunas limitaciones, a viajar, aunque a lugares cercanos, a reír, aunque con menos frecuencia, a amar con la misma intensidad de siempre. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación personal, una inspiración para miles de personas que se enfrentaban a situaciones similares, una prueba de que el amor puede obrar milagros. Engin siempre decía que su recuperación era un milagro que había sido posible gracias al amor inmenso de Tuba. Reconocía que sin ella, sin su apoyo incondicional, sin su fe inquebrantable, nunca habría logrado salir adelante. Tuba, por su parte, afirmaba que su amor por Engin era la fuerza que la impulsaba a seguir luchando, la razón por la que nunca se rindió, la luz que la guiaba en la oscuridad. Su historia de amor, después de ese duro golpe, se hizo aún más fuerte, más profunda, más significativa. Aprendieron a valorar cada instante juntos, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, a no dar nada por sentado. Se amaban con una intensidad renovada, con la certeza de que su amor era eterno, capaz de superar cualquier obstáculo. Vivieron felices durante muchos años, rodeados de amor, de amigos y de familiares. Su historia inspiró libros, películas y documentales, y se convirtió en un símbolo de esperanza y de fe en el poder del amor. Y aunque la vida eventualmente los separó físicamente cuando una enfermedad cruel arrebató a Engin de este mundo, su amor sigue vivo en el corazón de todos los que conocieron su historia, un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor eterno que sí, nos hace llorar, pero también nos llena de esperanza y de alegría. Porque sabemos que de alguna manera, Engin y Tuba siguen juntos, unidos por un lazo invisible que nada ni nadie podrá romper. Esta es la historia de Engin y Tuba, una historia de amor eterno que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, que la fe y la esperanza son las armas más poderosas que tenemos, y que el amor, al final, siempre triunfa. Espero que esta historia les haya tocado el corazón, que les haya hecho reflexionar sobre el valor del amor verdadero y sobre la importancia de no rendirse nunca, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Ahora me encantaría saber qué les pareció la historia de Engin y Tuba. ¿Les conmovió? ¿Les inspiró? ¿Conocen alguna historia similar que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leeré todos con mucha atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.